Capítulo 15. Operación Fate Kill. Arco 1. Parte 8. Era una ruta. En cualquier tipo de guerra o batalla, una ruta era sinónimo de muerte. Apenas hubo excepciones en la historia y este no fue uno de esos casos. El enemigo fue tomado completamente por sorpresa y no pudo recuperarse. Además de un ataque repentino, ni siquiera sabían el número de agresores. Peor aún, masas retorcidas de acero caían del cielo a torrentes, atravesando enemigo tras enemigo y dejándolos clavados en el suelo. El sonido inquietantemente similar al chillido de un monstruo con el furor de un trueno. Metal rugiendo en el crepúsculo de la puesta del sol resonado por el sonido de un arco. La lluvia de metal continuó sin cesar en las líneas enemigas. Algunos estaban erguidos, otros aplastados o tumbados, muchos atravesados por la misma flecha. Todos estaban muertos en un instante. El impacto psicológico fue indescriptible. Era un medio de ataque que nunca antes se había visto en el mundo, impactante y dolorosamente vívido en medio de la violencia. Mechones de polvo y escombros que dejaban pequeños cráteres que solo hacían que la imagen fuera más inquietante. ¿Fue el juicio? ¿Fue retribución? No. Akame sabía lo contrario. Todo fue por el bien de una promesa endeble y ella sabía quién era capaz de un asalto tan inimaginable. Shirou. El nombre resonó con la imagen de un hombre de buen corazón dentro de su mente. Uno que le sonreiría a un asesino. Uno que se preocuparía por un asesino. Uno que confiaría en un asesino. No importa cuán herramienta de guerra y conflicto crea que es, para Shirou, siempre había sido y siempre sería solo Akame. No un asesino, no un activo, sino solo una mujer cuyo pasado estuvo nublado por la tragedia. Una persona que vale la pena salvar. ¿No fue eso suficiente? Un héroe no necesitaba una razón para ayudar a otro. Incluso si la que debería ser salvada estaba tan empapada de sangre que sus manos nunca podrían limpiarse. Akame, ¿estás llorando? No. No, no lo estaba. Se negó a reconocerlo o a mirar a Leone, que la sostenía en sus brazos. La humedad que podía sentir en sus mejillas no eran lágrimas, no podían serlo porque era imposible. Había dejado de llorar hacía años cuando comprendió que el llanto y la debilidad no la llevarían a ninguna parte. El líquido que le corría por la cara debía de ser sangre, y el sabor salado, una mezcla del sudor que había acumulado. De todos modos, se alejó de Leone para que no pudiera ver su rostro hasta que la humedad abandonara sus mejillas. Eso fue hasta que se dio cuenta de que era imposible apartar la cara debido al estado de sus heridas y su agotamiento. Peor aún, la forma en que Leone sostenía su cabeza para que la sangre no se le subiera al cerebro, casi garantizaba que sus esfuerzos fueran completamente en vano. No estoy llorando. Resolló, la incertidumbre era evidente en su voz. Leone no la reprendió, y en cambio, le limpió el líquido de la cara a Akame con la mano. Akame lo habría hecho ella misma, pero tenía los brazos inmovilizados, así que no podía usarlos en ese momento. Los ojos de Akame estaban un poco hinchados y lo sintió, lo que era aún más extraño porque había asumido que había sido envenenada de alguna manera. ¡Qué estúpido veneno! En lugar de matar, ¿era su único propósito solo irritar sus ojos? Tomó aire para recomponerse, lo que sonó inquietantemente similar a un resfriado incluso para sus propios oídos. ¿Qué demonios? Leone le sonreía levemente. Está bien dejarlo todo cuando estás aliviada o agradecida. Aconsejó Leone. ¿Dejar salir qué? La confusión de Akame debe haber sido evidente en su rostro porque Leone solo suspiró y sacudió la cabeza. No es nada Akame, no importa. Leone cargó a Akame sobre su hombro y se enderezó. Solo entonces Akame se calmó lo suficiente como para examinar bien a Leone. Ahora que su vida no corría peligro inmediato, podía hacerlo, pero al hacerlo, no pudo evitar dudar. ¿Qué llevaba Leone? Leone básicamente no llevaba nada en absoluto. Su ombligo y sus piernas desnudas estaban completamente expuestas, mientras que solo los lugares más importantes estaban cubiertos por una fina capa de piel animal. Alrededor de sus muñecas y tobillos había adornos parecidos a brazaletes enhebrados con cuero y combinados con plumas y cuentas sueltas que colgaban. Leone parecía que estaba usando el atuendo de Selka. De hecho, eso era exactamente lo que era. La pregunta ahora era, ¿por qué? Sabía que la gente de Heiwa se enorgullecía de su habilidad física, y como tal, no tenían miedo de mostrarla, pero, ¿para qué sirve Leone vistiéndose como ellos? Ella misma preferiría que la atraparan muerta antes que usar algo tan revelador, y no era porque sus pechos fueran pequeños. Eso no tenía nada que ver con nada.
Akame probablemente estuvo mirando durante demasiado tiempo porque Leone terminó sonriendo irónicamente. Sin embargo, la respuesta a la mirada inquisitiva de Akame llegó rápidamente en la forma de Selka, quien hizo su entrada pateando a un enemigo cercano con el pie y enviándolo por los aires. Las mujeres no son tan fuertes físicamente como los hombres, por lo que debemos tomar la iniciativa para atacar y así acumular más honor como cazadoras. Selka se acercó a Leone y comenzó a dar una conferencia con firmeza en medio de la batalla. Los enemigos que intentaron atacar a Selka en su camino fueron eliminados rápidamente cuando su forma ágil se retorció sobre las puntas de sus pies y golpeó con ferocidad atlética. Akame notó el calambre en la cara de Leone debido a su proximidad. Además, Leone estaba realmente nerviosa. Cierto. Murmuró Leone. Durante su estancia en Kala, Leone se hizo pasar, por casualidad, por una nueva recluta de la unidad de caza, una profesión dominada en gran medida por cazadores varones. Selka, la única cazadora de Heiwa, era orgullosa y se sentía eufórica ante la perspectiva de tener otra compañera de caza. Dado que Leone era la única mujer reclutada en la unidad de caza de Kala hasta la fecha, Selka se había encargado de entrenar y asesorar personalmente a Leone para que fuera una cazadora experta. No debemos avergonzar a la cacería. Selka concluyó con fuerza. Leone parecía querer huir, pero el hecho de que llevara el atuendo de caza de Heiwa significaba que, al menos en parte, se había encariñado con Selka y los demás. Claro que jamás lo admitiría. Además, el alojamiento en Kala donde se hospedaba estaba bajo la jurisdicción de Selka y los demás. Leone no tenía que pagar ni alojamiento ni comida durante el entrenamiento. En resumen, se podría considerar que Leone está aprovechando. Entonces, aplasta al enemigo, ¿entendido?, dijo Leone robóticamente. Selka asintió con fuerza antes de volver su atención a Akame. Este no es lugar para que mueras, dijo Selka con cierta incomodidad. Siempre había visto a Akame como una mujer que buscaba a su hombre ideal, y en su cultura eso significaba la guerra, pero esto era diferente. No mientras no te haya vencido. Selka era una cazadora y tenía su orgullo. Akame miró a Selka. Aunque parecía que a Selka no le importaba mucho salvarla, Akame pudo ver que se había preocupado sinceramente por ella. Selka simplemente estaba usando su manera de demostrar que le importaba, aunque quizás de una forma un tanto confrontativa para ser sana. Akame realmente no podía entender lo que había hecho para ganarse la ira de Selka, tal vez Shirou lo sabría. Algo en la expresión del rostro de Akame enfureció internamente a Selka. Selka habría declarado una guerra formal en ese mismo momento contra Akame si hubiera podido leer lo que Akame estaba pensando. Selka no tenía tal habilidad por lo que mantuvo su silencio. Gracias. Akame murmuró sin embargo. Selka asintió rígidamente pero no insistió en el asunto. Selka miró a Leone. Lleva a Akame a un lugar seguro y luego agrúpate con el resto de los cazadores. Lo haré. Reconoció Leone con cara de póker. Selka miró a Leone extrañamente por un momento antes de sacudir la cabeza y regresar a la batalla. Descansa bien. La voz de Selka se oyó en el viento. Akame no tenía fuerzas para responder. Estaba demasiado débil y Leone demasiado rápida para huir hacia la retaguardia de Kala, donde estaban más seguros. Bajo la protección de las flechas de Shirou, el camino a la seguridad transcurrió sin peligro alguno. Leone se detuvo cuando llegó al perímetro de la línea de fondo. La mayoría de las personas alrededor eran los miembros relativamente más débiles de la fuerza expedicionaria de Kala ya que los principales atacantes estaban comprometidos con la batalla que se avecinaba. Era una táctica lógicamente sólida y no tenía ningún problema, pero Shirou sabía que debía ser cauteloso por experiencia. Había dejado atrás a Elaine para supervisar la línea de fondo. En cuanto Akame y Leone llegaron, Elaine las condujo al lugar más seguro antes de trasladarse a otro sitio para supervisar otra parte de la retaguardia, las líneas de suministro. Ni Akame ni Leone tenían idea de por qué Elaine había creado esas líneas para una batalla a corto plazo. Elaine tenía sus propias consideraciones y suposiciones a largo plazo, y no era asunto de Akame ni de Leone indagar en ellas. Sana y salva, Leone dejó a Akame sobre una cama desplegada y sonrió levemente. Ayudaré a terminar con esto rápidamente para que pueda obtener algún tipo de atención médica, dijo Leone. Por ahora, solo quédate aquí, ¿de acuerdo? No te atrevas a hacer nada estúpido otra vez. Cuando Leone escuchó por primera vez lo que Akame había hecho sin siquiera informarle, se sintió desanimada y furiosa.
Había pensado que había desarrollado su relación con Akame a un nivel en el que Akame podía al menos confiar en ella antes de tomar una decisión tan precipitada, pero claramente ese no era el caso. Descansa, Akame. Ya has hecho suficiente. Leone finalmente reveló rastros de su decepción y frustración. Tenemos mucho de qué hablar cuando todo esto termine. Leone se alejó antes de que Akame tuviera tiempo de responder. Akame cerró la boca. Probablemente había molestado o preocupado a mucha gente esta vez, no es que nadie pudiera culparla. Habían pasado años desde que alguien se había preocupado por ella, por lo que aún no estaba acostumbrada a la sensación. Aún así, se sentía alentador. Ella se estremeció internamente cuando imaginó el regaño que seguramente recibiría. Tal vez, solo tal vez, debería haber planeado mejor las cosas. Los señores de Houlu y Raika estaban desesperados. Ninguno de ellos había sospechado un repentino ataque enemigo y sus fuerzas estaban dispersas y desorientadas. El arquero maldito era traicionero. Cada vez que los señores de Houlu y Raika intentaban reunir a sus hombres y adoptar una formación defensiva, las puntas de flecha de acero mataban instantáneamente a los líderes de las tropas. Esto resultó en un caos continuo que fue difícil de mediar. Eventualmente, todos los líderes de tropas y pelotones fueron asesinados, dejando solo a los señores de Houlu y Raika para comandar personalmente. Sin embargo, ninguno de ellos deseaba abandonar la seguridad de la cubierta. Estaban aterrorizados. Sin ninguna cobertura u obstrucción, el poder de penetración de las flechas con forma de espada lanzadas desde el aire podría matar a cualquiera de ellos si no tuvieran cuidado. Para empezar, el señor de Raika no era un luchador. Solo estaba equipado con un bastón para caminar. Mientras tanto, el señor de Houlu no se atrevía a pensar que él solo podría resistir el ataque del enemigo. Ese maldito Lord Hajeshi. ¿A dónde fue en ese momento? El señor de Raika sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Desde el momento en que comenzó la lucha, el señor de Hajeshi había desaparecido misteriosamente. No había indicios de cómo el señor de Hajeshi se había retirado, pero tanto el señor de Raika como Houlu entendieron que no había forma de que el señor de Hajeshi regresara dada la situación. Estamos solos. Gruñó el señor de Houlu. El señor de Raika negó con la cabeza. No es nosotros, eres tú. Mírame, ¿realmente esperas que pelee? El señor de Houlu hizo una mueca ante el recordatorio del señor de Raika. Entonces ordena desde atrás. Tenemos que resistir o el ejército será derrotado por completo. El señor de Houlu asintió mientras se ponía de pie y se inclinaba sobre su bastón. Al mismo tiempo, el señor de Houlu respiró hondo y salió a la línea de fuego. Temeroso como estaba, entendió que moriría si perdía, y moriría si se quedaba quieto. Si la única opción que tenía era morir, preferiría elegir su propia muerte según sus propios términos. El señor de Houlu desenvainó su espada y miró con cansancio al cielo como si ya estuviera perdido. Sin embargo, no pasó nada. Esperó, y esperó aún más tiempo, sin obtener resultado. La lluvia de acero había cesado, pero el señor de Raika desconocía el motivo. Francamente, le daba igual. Quizás al arquero se le habían acabado las flechas. Reúnanse en formaciones dispersas. Asegúrense de mantenerse alejados. El señor de Raika dio órdenes rápidamente. Moriremos si el arquero vuelve a disparar. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, Shirou bajó su arco negro antes de hacerlo desaparecer en una lluvia de polvo dorado brillante. Ya había logrado su objetivo de rescatar a Akame y también había eliminado a los guardias que rodeaban a los viajeros cautivos. Además, había visto a Selka y Leone escoltando a todos bajo su fuego de cobertura. Por lo tanto, no tenía razón para quedarse y arriesgar la vida de su gente más de lo necesario. Sin embargo, no podía detenerse ahora. Había superado la ignorancia de su juventud y comprendía lo que significaba que una fuerza tan grande de enemigos se reuniera a sus puertas. De alguna manera, Akame había tenido razón. Era cierto que no había nada de malo en adoptar un enfoque pasivo de la paz, pero al mismo tiempo, permitía que sus enemigos tomaran la iniciativa para atacar. ¿Por qué otra razón se reuniría tal fuerza de Wakoku? Siempre había sido reacio a matar, pero iba a aprovechar la oportunidad para reducir el número de enemigos y disuadirlos de pensar en volver a atacar. En este punto, ya había sacado a los líderes, pero matarlos no era la respuesta. Tenía que inculcar el miedo y la aversión en sus mentes. Como líderes, solo ellos podían decidir si su pueblo participaría o no en la guerra. Por eso era hora de tomar personalmente la batalla.
Con la cantidad de energía mágica que había podido conservar, no necesitaba contenerse hoy. Tras guardar su arco, reforzó su postura y saltó directamente hacia la refriega. Circuitos mágicos zumbando dentro de él, patrones similares a circuitos formados sobre su piel, lo que hizo que iluminara tenuemente el área a su alrededor con un brillo suave. Fue llamativo bajo la oscuridad del día, y como un meteorito que desciende del cielo, se estrelló en medio del campo de batalla en una nube de tierra y escombros. Todos los ojos se volvieron para mirarlo, una capa de vapor exudaba de su cuerpo mientras sus circuitos mágicos se calentaban y cobraban vida. La fuerza física nunca había sido su punto más fuerte, pero eso era solo en comparación con los Servants a los que una vez se enfrentó. En comparación con un humano promedio, bien podría haber sido una bestia de gran tamaño. Sus pies se clavaron en el suelo de un solo paso. El sonido de sus nudillos crujiendo, audible mientras apretaba los puños. ¿Qué era más aterrador que una espada o un arma? Apareció frente a un enemigo en un instante, chispas cayeron a su alrededor cuando una espada rozó su piel y dejó solo un rasguño. Los ojos de todos se abrieron. Era un cuerpo que no moriría. Las espadas y los ataques mundanos eran inútiles contra él mientras su piel estuviera reforzada. Tenía un cuerpo de acero con la fuerza de una bestia. Claro que no duraría, y no la usaría a la ligera, ya que el refuerzo consumía rápidamente sus reservas si se mantenía activo durante mucho tiempo. Sin embargo, sus enemigos lo ignoraban. Ante la atenta mirada de todos, apartó directamente el arma del enemigo y levantó al hombre por la pierna antes de lanzarlo por los aires sin inmutarse. El hombre cayó y gimió mientras sus extremidades se agitaban. Para cuando logró detenerse, ya había muerto a causa del impacto o se había desmayado por la conmoción. Shirou nunca había necesitado un arma para ser letal en el campo de batalla. Su propio cuerpo era un arma, una espada lista y preparada. Selka y los cazadores de Heiwa, que se enorgullecían de su fuerza física, se quedaron paralizados ante la escena. Selka sonreía radiante y sentía como si lo que Shirou había hecho fuera un logro suyo, mientras Leone observaba boquiabierta. Para no quedarse atrás, Selka y los demás comenzaron su ataque con determinación. Los cazadores de Heiwa eran todos muy musculosos. Tomando como referencia las acciones de Shirou, comenzaron a competir para ver quién podía lanzar al enemigo más lejos. A diferencia de los demás, Selka prefirió probar qué tan lejos podía patear a alguien. «Corre», son los monstruos de Heiwa. Los gritos rasgaron el aire seguidos de docenas de hombres y mujeres arrojados de sus piernas. Selka prefirió el término cazador, pero se desvió. Las opiniones de los muertos no importaban. Shirou miró fijamente, pero optó por no comentar. Selka y los demás estaban equipados con códigos místicos que se adaptaban a sus estilos de lucha, pero como para emularlo, Selka y el resto no los usaban en absoluto. Leone fue la más incrédula al ver esta escena. Mientras tanto, los señores de Raika y Houyu miraron sombríamente cuando finalmente notaron un detalle clave. Shirou vestía un abrigo blanco adornado con el símbolo de la era dorada del imperio sobre su ropa normal. No era un símbolo que usaría el miembro estándar del ejército del imperio. En cambio, se reservó solo para una línea familiar específica. El símbolo hizo que Lord Houyu y Raika palidecieran. ¿Un miembro de la familia real del imperio? El imperio no era la única nación con libros de historia. En la generación del primer emperador, todos los territorios conquistados aprendieron sobre el símbolo y el estandarte de guerra del emperador. Si Shirou escuchó lo que murmuraron los señores de Raika y Houyu, entonces no reaccionó. Esto estaba tomando demasiado tiempo. Sin embargo, momentos antes de que pudiera comprometerse por completo, notó algo en la distancia. Selka. La llamó brevemente. ¿Puedes encargarte de esto? El enemigo ya estaba derrotado y las únicas personas que quedaban por tratar eran los señores de Raika y Houyu. Sí, por supuesto. Déjamelo a mí. Selka no perdió ni un segundo en responder. De hecho, se veía tan determinada que los otros cazadores estaban sonriendo de oreja a oreja. Shirou no se dio cuenta, y en cambio, se tomó el tiempo para alcanzar a Selka e inclinar la cabeza en señal de gratitud. Confío en ti. Dijo momentos antes de irse. La mente de Selka se apagó momentáneamente antes de que el fuego pareciera estallar a su alrededor. La forma en que miró a los señores de Raika y Houyu los hizo sentir completamente desconcertados. No fue natural. El amor era ciego. Akame sabía que algo andaba mal. Era una asesina y lo había sido durante años. Como tal, no le tomó mucho ponerse nerviosa, y la mayoría de las veces, le salvó la vida.
Ella estaba en la línea de fondo de un campo de batalla. Incluso si era el lugar más seguro, ¿por qué estaba tan silencioso? Elaine era la que supervisaba el área, por lo que gran parte del cansancio de Akame se eliminó. Sin embargo, la situación era demasiado anormal. Además, Elaine no podía estar presente todo el tiempo. Fue entonces cuando una sombra se cernió sobre ella. Palideció mientras intentaba mover su cuerpo para reaccionar, pero sus heridas eran demasiado extensas. Gritar pidiendo ayuda tampoco funcionaría porque una mano le tapó la boca casi al instante. Bueno, vaya. No esperaba que alguien tan herido como usted estuviera consciente. Miró a los ojos al desaparecido señor de Jagesi y trató de morderle la mano. Sin embargo, el señor de Jagesi simplemente sonrió antes de levantarla bruscamente y cargarla sobre su hombro. Una vez más, trató de resistirse de alguna manera, pero todo lo que logró fue un débil movimiento brusco antes de que su cuerpo se desplomara sobre ella. Peor aún, si no tenía cuidado, sus heridas que se habían cerrado con coágulos se reabrirían. El señor de Jagesi usó este tiempo para escabullirse de la línea de fondo usando cualquier método que haya usado para colarse. Dicho método no le tomó mucho tiempo a ella determinarlo. Elaine la había mantenido deliberadamente en un lugar seguro, y esa era exactamente la razón por la que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Elaine era experta y se había negado a permitir que la lucha llegara cerca de ella. El polvo y las astillas llovían implacablemente en el suelo en las inmediaciones. Los árboles fueron derribados y muchas personas se preocuparon por defenderse. Jagesi era la tierra de los domadores de bestias peligrosas. La fuerza promedio de un miembro de Jagesi puede no haber sido tan fuerte como la élite del imperio, pero las bestias peligrosas que comandaban eran formidables. El señor de Jagesi no fue una excepción. Había varias bestias peligrosas parecidas a abejas que preocupaban a los guardias más débiles, mientras que Elaine, Raiga y los otros miembros de Kala se enfrentaban a un ágil gran simio. El señor de Jagesi se había colado en toda la conmoción. En el momento en que Akame lo supo, el señor de Jagesi la había llevado a las profundidades del bosque, lejos de la retaguardia. ¿Por qué simplemente no me matas? Akame balbuceó. El señor de Jagesi permaneció inexpresivo. Eres más útil viva que muerta. Ahí es donde te equivocas. Su voz era temblorosa. No podía entender el razonamiento del señor de Jagesi. Ella no tenía a nadie que se preocupara mucho por su vida. Claro, tenía camaradas que morirían por ella, pero eso no era lo mismo. Ella no quería que murieran por ella en todo caso. Oh, creo lo contrario. Respondió rotundamente el señor de Jagesi. Tal vez simplemente no entiendes tu propio valor. ¿No es así, chico? ¿Chico? El señor de Jagesi claramente no se refería a ella. Reuniendo su energía, estiró el cuello hacia un lado para ver a Shiro aparecer de repente caminando desde la maleza. Sus ojos se abrieron. Su boca repentinamente seca. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿No estaba liderando la batalla? Déjala ir. El tono de Shiro era severo. Un rastro de emoción finalmente apareció en el rostro del señor de Jagesi. Jagesi era una tierra de domadores de bestias peligrosas, pero la cosa era que los humanos mismos podían ser considerados bestias. El señor de Jagesi mismo fue extremadamente crítico al leer las emociones y pensamientos de los demás. Con toda honestidad, nunca creí que una táctica como esta sería útil en este mundo de egoísmo y ambición personal, pero se demostró que estaba equivocado. El señor de Jagesi miró a Akame con sarcasmo antes de resoplar. Por el bien de los demás, ¿una asesina decidió renunciar a su ventaja? Al principio, no lo podía creer, pero luego lo pensé mejor. El señor de Jagesi usó su mano libre y rebuscó en su bolsillo trasero. Si un asesino estuviera dispuesto a renunciar a su ventaja desde las sombras, entonces un asociado de tal asesino compartiría puntos de vista similares. Shiro permaneció en silencio, con la mandíbula apretada con fuerza. En cuyo caso, en lugar de perder mi tiempo en una lucha inútil en un ejército derrotado que está destinado a perder, pensé que una apuesta de valores valía más mi atención. Akame trató de escapar cuando la atención del señor de Jagesi no estaba completamente puesta en ella, pero estaba demasiado cansada para hacer algo más que gruñir y agitarse. Incluso con un solo brazo, el señor de Jagesi aún podría contenerla en su condición actual. Desconcertado por sus luchas, el señor de Jagesi finalmente sacó una especie de bolita atada del tamaño de una caneca de vidrio de su bolsillo. Shiro entrecerró los ojos al ver la superficie completamente negra y púrpura del mármol. Los venenos más letales no son siempre los que reaccionan espontáneamente.
El señor de Hajeshi arrojó la bolita que Shirou atrapó con la mano. Cómelo, y la dejó ir. Akame se ensanchó, su corazón dio un vuelco desde el interior de su pecho cuando escuchó lo que acababa de decir. No. No. Habría intentado gritar en este punto, pero el señor de Hajeshi le tapó la boca con una mano. Sin embargo, sus ojos prácticamente gritaban. No te atrevas. No puedes hacer esto. No por mí. Shirou vaciló, pensando claramente si acceder o no. Permaneció en silencio, pero el señor de Hajeshi parecía ver a través de él. ¿Estás pensando en ganar tiempo hasta que lleguen tus aliados? No soy tan tonto. Shirou se quedó quieto, con expresión sombría. Te lo advierto, no quieres convertirte en un enemigo mío. El señor de Hajeshi levantó una ceja, pero no dijo mucho más. Ya lo he hecho. Cómelo ahora o la niña muere. Shirou permaneció congelado por otro segundo, contemplando el tiempo y la distancia antes de que llegaran los refuerzos y concluyendo que era imposible. Shirou levantó la bolita más cerca de su boca, lo que provocó que Akame luchara más contra su restricción. Detente. Detén eso ahora. Magia. Usa tu magia o algo. Sabía que estaba tirando de un clavo ardiendo, pero su desesperación le impedía ver eso. No importa qué tipo de magia usara Shirou, nada sería lo suficientemente rápido como para evitar que el señor de Hajeshi la matara directamente. Shirou tomó su decisión. Su mente se quedó en blanco, pero por una razón completamente diferente. Los ojos del señor de Hajeshi se abrieron cuando todo su cuerpo se congeló. Simplemente no podía moverse sin importar cuánto lo intentara. Todo lo que podía hacer era mover los ojos de izquierda a derecha y mover la boca. ¿Qué hiciste? Su tono fue cortante, mezclado con una corriente de pánico. Oculta detrás del señor de Hajeshi, la silueta de una espada era visible desde donde se había clavado sutilmente en la sombra del señor de Hajeshi. Una llave negra. El arma preferida y el sacramento de los ejecutores de la Santa Iglesia de otro mundo manifestó su habilidad única de moderación. Una vez clavado a la sombra de un enemigo, ya no había espacio para escapar a menos que lo perturbara un poder superior. El señor de Hajeshi había estado en lo correcto. De hecho, Shirou había estado ganando tiempo, pero no era para refuerzos. Bajo la magia de Shirou, el señor de Hajeshi no pudo hacer nada cuando Akame cayó de sus brazos. ¿Tú, qué es esto? Preguntó de nuevo con incredulidad. ¿Hay alguna necesidad de que me explique? Shirou caminó hacia adelante siniestramente. Tenías razón desde el principio. Somos enemigos. Shirou extendió una mano y una espada se manifestó en la punta de sus dedos para sorpresa del señor de Hajeshi. Al ver que la muerte se acercaba, el señor de Hajeshi no entró en pánico, sino que gritó apresuradamente. ¿Crees que esto ha terminado? Mira detrás de ti. Akame fue la primera en sentirlo. Un ligero cosquilleo cerca de la nuca antes de que una pequeña araña saliera de debajo del cuello de su camisa. Shirou plantó los pies firmemente en el suelo. Con solo mirarla, supo que la araña era venenosa. Para empezar, nunca la salvaste, e independientemente de lo que hiciste, debe haber algunas condiciones para eso. Libérame o la niña muere. Exigió el señor de Hajeshi. Sin embargo, se podía ver un indicio de inquietud en los ojos del hombre. ¿Qué será? El movimiento inteligente, el que Akame esperaba que Shirou hiciera, era renunciar a ella. Seguro que ella puede morir, pero el señor de Hajeshi ya estaba casi capturado. Shirou hizo una mueca, la espada que tenía en la mano ya estaba levantada pero nunca cayendo. Miró a Akame, y luego al señor de Hajeshi. ¿Matar a uno por el bien de todos y equilibrar el valor de las vidas en una balanza? Él no era Emilia. Se negó a tomar ese camino. Para horror de Akame, liberó al señor de Hajeshi y rápidamente se tragó la bolita sin dudarlo. Su cuerpo se tambaleó y se tambaleó. La boca de Akame se abrió, luego se cerró, sus labios temblaron antes de explotar, arremetiendo contra el señor de Hajeshi con todas sus fuerzas restantes. Este bastardo. Este bastardo. Sus piernas temblaron antes de que prácticamente se arrojara al señor de Hajeshi en su ira. Sin embargo, sus luchas no tenían sentido. El señor de Hajeshi la esquivó y con un solo brazo la agarró de nuevo. Esta vez para sacar la araña de su cuello. Bien. El señor de Hajeshi sonrió a Shirou. Ahora bien, supongo que es hora de que me vaya. Aunque este puede ser el momento más oportuno para matarte, el veneno hará su trabajo a tiempo. Además, nunca subestimo a un enemigo. El señor de Hajeshi se retiró lentamente, pero en lugar de liberar a Akame de inmediato, la arrastró con él como un escudo, lo que provocó que Shirou frunciera el ceño. Quédate donde estás.
advirtió el señor de Hajeshi con voz sombría. La liberaré cuando esté lo suficientemente lejos. No soy un hombre deshonroso que incumpla un acuerdo. Sin embargo, no soy tan insensato como para liberar a una rehén estando frente a un enemigo cuyas habilidades desconozco. El señor de Hajeshi todavía estaba considerando cómo Shirou había logrado incapacitarlo. El señor de Hajeshi tampoco era estúpido. Lo que fuera que Shirou había hecho, lo había hecho detrás de él. Mantuvo un ojo cuidadoso en su espalda. No sería golpeado por el mismo ataque 2 veces. El señor de Hajeshi esperó un momento antes de moverse de nuevo. Esta vez, Shirou no lo siguió. Desde la perspectiva de Akame, podía ver que Shirou estaba luchando por concentrarse, su respiración era pesada y sus pupilas algo desenfocadas por el veneno que había ingerido. Huele. Algo dentro de ella estaba doliendo. Cuando el señor de Hajeshi estuvo lo suficientemente lejos, llegó el momento de la liberación. Saltó sobre un árbol alto en la distancia con ella a cuestas. La soltó, pero en lugar de soltarla en el suelo, la dejó caer de cabeza desde una altura elevada. Bastardo. Ella hervía por dentro. Ni siquiera tenía la fuerza suficiente para reorientarse. Al final del día, ella sabía que solo era humana. Si cayera de cabeza sobre el suelo del bosque en su altura actual, entonces su cráneo se rompería en pedazos y moriría como cualquier otro hombre. Fue entonces cuando sucedió en un instante, casi como si Shirou lo hubiera estado esperando. Una espada. Una gran espada se había manifestado debajo de ella para atraparla. Por el rabillo del ojo, vio que otra espada que había apuntado al señor de Hajeshi se tambaleaba antes de desviarse de su curso y apenas rozar el costado del cuello del hombre. Una pena. Sin embargo, no podía culpar a Shirou por su ausencia. En lugar de centrarse en matar al señor de Hajeshi, él, una vez más, optó por salvarla cuando su vida corría peligro. No supo qué sentir al darse cuenta de lo sucedido. Mientras tanto, la expresión del señor de Hajeshi se tornó sombría al confirmarlo. Su intuición de que Shirou podía materializar espadas de cualquier lugar era acertada. Miró a Shirou como si fuera un monstruo. Luego, el hombre salió corriendo a una velocidad superior incluso a la de las unidades de élite del imperio, suponiendo que la habilidad se limitaba al campo de visión de Shirou. El señor de Hajeshi no tenía intención de quedarse más tiempo. Mientras se retiraba al bosque, miraba constantemente por encima del hombro para ver si una espada se cernía sobre su cabeza. Después de todo, acababa de presenciar su representación literal. Si la espada hubiera estado tan solo 1 centímetro más a la derecha, el señor de Hajeshi habría muerto. El pensamiento en sí era escalofriante. Pasó un instante, y pronto, el señor de Hajeshi ya no estaba a la vista. Tenía muchas consideraciones nuevas que hacer. Dejado atrás, Akame se quedó mirando fijamente. Primero en la dirección de la que se había escapado el señor de Hajeshi, y luego hacia Shirou, que se acercaba lentamente. Ella no tenía palabras. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Sentía que, aunque preguntara, lo único que recibiría sería una sonrisa tranquilizadora y una respuesta que probablemente la enfurecería más que la calmaría. Sus pensamientos deben haber estado mostrándose en su rostro porque Shirou se inclinó en silencio y la levantó sobre su espalda. Ella protestó de inmediato, sus débiles intentos hicieron poco para disuadirlo. No te preocupes por mí. Puedo manejarme solo. Dijo Shirou con gotas de sudor formándose sobre su cabeza. Además, no estás en condiciones de preocuparte por los demás. Estás envenenado. Respondió ella lo mejor que pudo. Todo saldrá bien. Ajustó su agarre sobre ella y murmuró unas palabras para sí mismo que ella logró oír debido a su cercanía. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Ella no sabía a qué se refería, pero sus palabras parecían tener otro significado. Ella optó por no insistir más que nada porque estaba demasiado cansada y preocupada como para que realmente le importara. Viajaron en silencio, con Shirou cargándola a cuestas a pesar de sus constantes protestas. Estaba envenenado y no se encontraba en condiciones de soportar su peso sobre sus hombros. Sin embargo, era obstinado y no la escuchaba, como si considerara que su bienestar era inferior al de ella. Fue frustrante, pero pudo ver que este era el tipo de hombre que era Shirou. En poco tiempo, alcanzarían a los demás, pero primero, Shirou abordó un tema difícil. ¿Por qué te fuiste sin pedir ayuda? Dijo, el sonido de sus pies crujiendo contra el suelo haciendo eco. Si ya supieras lo que estaba pasando aquí, seguramente habrías sabido que no me habría negado. Ella no supo cómo responder. En verdad, se había ido más por impulso que por un plan racional.
Solo quería hacer algo para cambiar la dinámica actual del mundo en lugar de adoptar un enfoque pasivo. Por supuesto, ella no quería admitir eso, así que simplemente permaneció en silencio. No quería mentir más ni quería engañar a nadie más. Su barbilla cayó sobre el hombro de Shirou, el silencio entre ellos se prolongó hasta que Shirou suspiró. Estaba bien, pareció indicar. No necesitaba una respuesta de todos modos. Eso era lo que le gustaba de Shirou. Nunca curioseaba cuando era demasiado difícil responder, y siempre hacía lo mejor que podía por el bien de los demás. Incluso alguien como ella. Descansando en la espalda de Shirou, sus pupilas se dilataron cuando vio un destello de luz en la distancia. Cuando enfocó su mirada, la imagen se volvió más clara para revelar la silueta de un artillero familiar antes de disparar un tiro. Shirou no se dio cuenta. El veneno debió haberlo afectado más de lo que estaba dejando ver. La bala mágica cargada apuntaba en su dirección. No, sus ojos se abrieron de par en par. No por ella. Espera, no, no lo hagas. Fue imposible. Incluso si hubiera logrado gritar, la distancia era demasiado grande. Fue muy tarde. Dando vueltas, empujó directamente a Shirou con la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo. Apenas fue suficiente. Shirou ya era débil. No hizo falta mucho para empujarlo. La fuerza hizo que el agarre de Shirou sobre ella se debilitara antes de romperse por completo. Ella cayó y rodó por el suelo, pero casi inmediatamente después, la agarraron y se la llevaron. Miró a su captor. Era un hombre larguirucho y de cabello verde con una chaqueta larga de color similar. Tenía gafas rojas alrededor de la cabeza y tenía un flequillo largo que cubría un lado de su ojo. ¿Lubok? Era el nombre de otro colega de Night Raid. Silencio. Necesito llevarte a un lugar seguro. Lubok la miraba con preocupación, pero estaba teniendo el efecto contrario. Ella no necesitaba ser rescatada en primer lugar. Suéltame. Murmuró débilmente. ¿Qué? Lubok fue tomado por sorpresa y la miró confundido. Dije que me sueltes. Trató de alejarse de él, pero olvidó que sus brazos estaban actualmente incapacitados. Una vez más, sus esfuerzos no la llevaron a ninguna parte. ¿Qué diablos te pasa? Deja de luchar. No quiero dejarte caer. Lubok no podía entender lo que estaba pasando o lo que había hecho para merecer tal ira. Akame miró directamente, causando que Lubok se estremeciera cuando un par de ojos rojos parecieron atravesarlo directamente. Tranquila, tranquila. Soy yo. No estoy aquí para hacerte daño. A ella no le importaba. Otro movimiento al azar y ella cayó de las manos de Lubok. Afortunadamente, Lubok había estado viajando a poca altura, por lo que todo lo que sucedió fue una caída menor. Lubok chasqueó la lengua y se reorientó para recogerla. Sin embargo, el brillo del metal afilado rodeó a Lubok en un instante. Akame tuvo una extraña sensación de déjà vu. Lubok se quedó inmóvil, incrédulo, cuando una capa de espada se formó a su alrededor. Peor aún, estaban tambaleándose, sin mostrar ningún indicio de moderación. Lubok rápidamente levantó las manos en señal de rendición, con expresión rígida. Bueno, esto es incómodo.